Buenas tardes, este es el análisis literario de la obra La Casa de Bernarda de Alba, escrita por Federico García Lorca. Nuestro equipo está conformado por Brenda Zárate, Ezio Mazzelsi, Diego Cruz, Lisette Cruz, Gaby Corona, Josué Aguilar, Laura Ponce y su servidor Amado Master. Bueno, vamos a comenzar dando un pequeño panorama de la obra. La Casa de Bernarda de Alba fue escrita, como ya nos había dicho, por Federico García Lorca. Cuando estuvo, a pesar de que García Lorca murió en el 36, la obra fue publicada hasta el 45 y se encuentra dentro del género dramático. Como sabemos, Federico García Lorca fue un poeta, dramaturgo y prosista, el más reconocido del siglo XX de la literatura española. Nació en 1898, es hijo de una familia acomodada, de un hacendado y de una esposa que su mamá era maestra de kinder, que lo indujo a amar la literatura. Después de todo esto, Federico García Lorca nos da en sus obras ese lenguaje particular de él, dándonos a conocer la cultura, la sociedad y esos tecnicismos propios de su época a través del propio lenguaje del autor. Federico García Lorca, su máxima obra fue Las bodas de sangre y Bernarda de Alba, que son las dos obras consideradas. Posteriormente, en 1936, inicia la Guerra Civil Española y es apresado por franquistas. Lo tienen 10 días y lo asesinan después, fusilado. Bueno, también sabemos que Federico García Lorca perteneció a un movimiento literario llamado La Generación del 27, que comenzó todo con un homenaje a Luis de Góngora, y en este movimiento se encuentran literatos tales como Jorge de Guillén, Pedro Salinas, Rafael Alberti y por supuesto Federico García Lorca, y en sus obras hablaban mucho sobre esta parte de cambios, tanto civiles, sociales, y protestaban ante el gobierno. Como ya habíamos mencionado antes, Federico García Lorca no estaba de acuerdo con el nuevo régimen en España. Sin embargo, este movimiento no era considerado tanto de España, sino ya que tenía obras en diferentes idiomas como era francés o inglés. Un acontecimiento que inspiró a Federico García Lorca fue la Guerra Hispano-Estadounidense, el 2 de abril de 1898. Fue un conflicto bélico entre España y Estados Unidos que principalmente se detonó cuando Estados Unidos interviene en la Revolución de Cuba. Cuba era perteneciente a una colonia española. España, al perder esta batalla con Estados Unidos, viene en declive, tiene una serie de crisis tanto económicas, políticas y militares, hace que pierde sus demás colonias como era Puerto Rico y Filipinas, y de esta manera es como se desata el detonante mayor que fue la Guerra Civil en España, liderada por Francisco Franco. La Guerra Civil Española fue un conflicto bélico, social y económico dirigido por Francisco Franco y tuvo dictaduras hasta 1975. Repercutió y se relacionó con Francisco Franco, ya que la Guerra Civil Española desató su muerte. Federico García Lorca fue un funcionario republicano y fue fusilado por tropas franquistas, ya que, por supuesto, se le pidió un exilio y él declinó, para que después fuera a visitar a su familia, y en el centro de Granada, un mes después, fue fusilado, el 18 de agosto de 1936. El franquismo fue un régimen político español que se dio bajo la dictadura del general Francisco Franco, que gobernó España desde 1936 hasta 1977. Este régimen tomó lugar el 1 de octubre de 1936 y en realidad no fue una ideología política, sino más bien un conjunto de valores conservadores y nacionalistas basados en el autoritarismo, que sustituyó a la democracia parlamentaria por una democracia orgánica, en donde el poder se concentró en el caudillo. En este caso, Francisco Franco, de quien se decía ser caudillo de España
poder, digamos, tener una estabilidad económica y social, tanto política y económica, en lo que es España. Y lo que fue la Segunda República dio paso a lo que es el régimen franquista, para, digamos, mantener otras ideologías principales. Bueno, otro movimiento que surgió fue el vanguardismo, que fue un movimiento social artístico en el que fue representado por personas de drogas. Se trataba de hacer algo experimental o innovador, principalmente en el arte, la cultura, policíaco, literaria. Surge en el primer tercio del siglo XX. Surgen también las tensiones y enfrentamientos europeos, como son la Primera y Segunda Guerra Mundial. También provocó esto la gestación de sistemas totalitarios y nuevas ideologías. Dentro de la literatura se trataba de ser preciso y con rotunda innovación. Sus características principales eran luchar contra las tradiciones en España, del franquismo, paz y libertad. Dentro de esto también ocurre un arte figurativo o abstracto que expresaba las agresiones y la violencia. También fue el abandono de temas viejos en el uso de simbologías que representaba mayor libertad y el uso del tiempo subjetivo referente al estado de ánimo del autor. Bueno, y por último, la simbología. La simbología. Como primer símbolo tenemos los colores blanco y negro, que el blanco se ve representado en las paredes de la casa de Bernardo de Alba y el negro en los vestidos de luto que llevaban puestos Bernardo y sus hijas. En la obra simboliza la dicotomía entre lo que quiere Adela frente a lo que quiere su madre. Otro símbolo que adquiere estos colores es el blanco, significa la pureza, y el negro la muerte. Otro símbolo es el color verde, que en la simbología lorquiana simboliza la vida, en la obra simboliza la rebeldía y el deseo de la libertad. Para Lorca también simbolizaba la muerte. El bastón de Bernardo de Alba simboliza el poder tiránico y por su forma fálica representa los valores patriarcales. El calor. Este se encuentra representado en todo momento de la obra. Los personajes constantemente lo mencionan y representa la pasión reprimida. El caballo, está asociado con el personaje de Pepe el Romano y es símbolo de prepotencia y representa, según la situación, la pasión amorosa y el deseo sexual. Bueno, en conclusión podemos tener que toda la época y todos los movimientos que estaban sucediendo en aquel tiempo en España fueron cruciales para que Federico García Lorca escribiera la obra como una protesta ante el gobierno. Y creo que los simbolismos quedan más que claros sobre la tiranía y el vanguardismo como método de expresión y como corriente literaria y artística en todo este proceso. Gracias, por nuestra parte es todo.